Pero es una bendición estar una vez más con ustedes. Tuvimos la oportunidad de estar, como dijo el pastor Dani antier, con matrimonios nuevos. Estuvimos compartiendo, mi esposa y yo. Mi esposa me acompaña también. Y ayer estuvimos con los matrimonios no nuevos, sino ya con los matrimonios ya cristianos que son parte de la iglesia. También tuvimos un tiempo muy, muy hermoso. Y bueno, siempre agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de compartir de su palabra. Amén. Y estando platicando con los pastores, sé que ahorita tienen un tema acerca del evangelismo, algo que se está llevando en un plan, que es algo que debería tener toda la iglesia. Anunciar el evangelio es tarea de todos, ¿verdad? Creo que lo están haciendo a nivel de los diversos grupos, ministerios dentro de la iglesia. Y esta es obviamente es una tarea fundamental de la iglesia. Nadie más puede anunciar el evangelio de Dios más que el cristiano, más que la iglesia. Y es algo en lo que todos los miembros de una iglesia debemos estar involucrados. Entonces, de esta plática de ayer y de este plan que tiene ahorita, por eso el viernes fue una cena para matrimonios evangelística, totalmente. Vinieron, como dijo pastor, yo creo que eran como 40 o eran más de 30 matrimonios nuevos y vinieron, ¿por qué? Porque pues ustedes se encargaron de invitar a estos matrimonios. Hubo salvación porque varios aceptaron al Señor Jesucristo. O sea, fue un tiempo muy, muy precioso. Entonces, de lo del viernes en la noche, de lo que hemos estado platicando, deriva lo que quiero compartir en esta mañana acerca del servicio a Dios. Cuando hablamos del servicio, hablamos del trabajo que los cristianos desarrollamos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda alcanzar a la gente. Después de, ya no hablamos de la pandemia, pero sabemos que muchas iglesias cerraron, mucha gente se fue, en todos los aspectos, ¿no? Y a nivel de iglesia también. Y estamos con una urgencia por la cuestión de estos tiempos tan difíciles, peligrosos o últimos tiempos, como se menciona mucho, sin saber hasta dónde están estos últimos tiempos, pero está cercano. Pero no me quiero centrar en eso, me quiero centrar en el servicio. Y el título de este mensaje es Llamados para servir. Y vamos a entender qué quiere decir llamados y qué quiere decir para servir. En Romanos capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo empieza esta carta a la iglesia de Roma, que él la escribió cuando estaba en Corintio. Pablo no estableció la iglesia en Roma. Pablo nunca visitó la iglesia. Cuando Pablo llegó a Roma, ya fue casi al final de su vida, cuando fue en calidad de prisionero. Pero empieza el libro de Romanos capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Era muchas veces la introducción de sus cartas y todo era presentarse quién era. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio a Dios. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque nos has concedido vida el día de hoy. Nos pudimos levantar muy temprano en la mañana y todavía es temprano, Señor, pero ya estamos aquí en tu casa, en la iglesia, en la casa de todos nosotros, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Hoy toda tu iglesia, no solo en Veracruz o en México, sino en todo el mundo, es día en que toda la iglesia de Cristo en el mundo nos reunimos para orar, para alabar, para glorificar a Dios, para tener comunión entre nosotros y también recibir enseñanza, recibir de la palabra de Dios para que se haga una realidad en nuestra vida. Gracias te damos por esta preciosa mañana. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú guíes mi vida, que no sea lo que yo escribí en estas hojas, sino lo que tú quieres compartirnos a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre
de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos conocemos al apóstol Pablo, todos conocemos que antes de ser cristiano, pues él, era judío, también tenía la nacionalidad romana, él fue fariseo y fue perseguidor de la iglesia cristiana. En Hechos capítulo 9, él narra cómo fue su conversión. Iba camino a Damasco, llevaba cartas, órdenes de aprehensión para cristianos que habían salido de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran tiempos muy peligrosos. Desde el primer tiempo que se estableció la iglesia en Jerusalén, vino la persecución de parte del enemigo. Hasta el día de hoy, ¿no? Estamos viendo tiempos muy difíciles. Él odiaba a la iglesia, él quería exterminar a la iglesia. Era Saulo. Él estuvo presente en Hechos 7 cuando sacrificaron a Esteban, cuando apedrearon a Esteban. Él estuvo ahí porque dice ahí la Biblia que los que lanzaban las piedras, los que eran testigos, se quitaban la túnica y los ponían a los pies de una autoridad. Saulo fue testigo del mensaje que dio Esteban antes de ser apedreado, ¿no? Un mensaje poderosísimo, ¿no? Con la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso, no lo dice ahí literalmente, por eso Saulo se convirtió en un perseguidor implacable. Ya en otras cartas, también en el libro de Hechos, habla que él jalaba a la gente o los obligaba a blasfemar. Bueno, era cruel. ¿Por qué? Porque cuando él fue testigo de lo que pasó con Esteban, no lo dice ahí, pero yo estoy seguro que él quedó impactado por lo que pasó y seguramente pensó y ha de haber dicho, si no paramos a este movimiento, no le llamaban iglesia a ellos, si no paramos a estos seguidores de Cristo, si no los paramos ahorita, no vamos a poder detenerlos. Y por eso se fue con toda la fuerza en contra de la iglesia. Pero en Hechos 9 tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, todos lo conocemos, ¿verdad? Iba camino, se apareció el Señor Jesucristo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento fue la conversión de Saulo. Todavía no se convirtió en apóstol Pablo. Eso fue hasta 10 años después, cuando ya inició su primer viaje misionero. Pero lo impresionante en la vida de Pablo es que prácticamente en el momento de su conversión, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, en el momento de su conversión ya estaba dispuesto ¿a qué? A servir a Dios. O sea, ¿cuánto tiempo pasa con nosotros, ¿no? El Señor lo dejó ciego temporalmente, le puso unas escamas, lo mandó a Damasco, ¿verdad? Y ahí un varón de Dios que llamaba Ananías fue el que lo ayudó, y ya el Señor le dijo, ahí se te darán instrucciones. Pero Saulo, después Pablo, desde el momento de su conversión, empezó prácticamente a servir a Dios. Yo me convertí a Cristo el 30 de noviembre de 1985. Mi esposa unos 2 meses antes. Nos convertimos a Cristo, empezamos a la iglesia y en agosto del 86, 9 meses después, yo recibí un llamado para servir. 9 meses después, era 9 meses de ser cristiano, es poco tiempo de ser cristiano, apenas estamos empezando la vida cristiana, y yo acepté ese llamado de parte de Dios y comencé a servir en la iglesia. Mi primer trabajo en la iglesia fue estar en la puerta para recibir a los invitados. Y desde agosto del 86 yo no he dejado de servir a Dios un solo día de mi vida. Ya en mayo del 89 mi esposa y yo quedamos ya establecidos como pastores en la iglesia y desde entonces seguimos sirviendo a Dios como pastores. Tenemos ya 34 años de servicio para mayo, 35 años de servicio como pastores, mi esposa y yo, ¿no? Y pudimos entender que servir a Dios es una cosa preciosa. Dejamos nuestros trabajos seculares para servir a Dios. Desde antes de ser pastores lo hemos hecho, dejamos todo, ¿no?
Entonces, y esa es la realidad. Todos los miembros, todos los cristianos, somos llamados para servir. El término, el adjetivo llamado, su raíz en griego es kletos, con K, y quiere decir invitación. O sea, un llamado es una invitación. El primer llamado que recibe la gente antes de ser cristianos, como se hizo por ejemplo antier, es el llamado a la salvación. Cuando usted le predica a alguien el mensaje de salvación, todos recibimos en algún tiempo el llamado a la salvación. Alguien nos compartió ¿el qué? El mensaje de salvación, amén, en diferentes formas, en una iglesia, con amigos, en fin, como haya sido en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nos hicieron el llamado a la salvación fue una invitación. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos si aceptábamos o no. ¿Estábamos de acuerdo? A mí, antes de aceptar al Señor, 2 meses antes, casi me hacían todos los días la invitación, ¿no? La iglesia era chiquita y el pastor decía, aquí hay alguien que no es cristiano, que está y todo. Pues era yo nada más, porque eran como 20 personas, ya sabían que era yo y todos y todo. Y yo no quería, me tardé 2 meses. Hasta que un domingo ya, yo le dije a mi esposa, ¿yo puedo llamar? Pues dice mi esposa, pues es para ti. Y ese día acepté al Señor. Ese día toda la iglesia dijo, qué bárbaro, ¿hasta cuándo? Sí, todo, ¿verdad? Y ya, ¿por qué es eso? Es una invitación, ¿estamos de acuerdo? Tenemos un libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras decisiones. Ya como cristianos, ya incorporándonos al cuerpo, que es la iglesia, vamos a recibir otro llamado en X tiempo para cada uno de nosotros. ¿El llamado para quién? Para servir a Dios, para involucrarnos dentro de la iglesia. Y eso es absolutamente para todos, varones, mujeres. Gracias a Dios que en nuestras iglesias también la mujer tiene una parte muy importante en el servicio a Dios. Amén. O sea, fíjense, Pablo se introduce, tengo que ir rápido porque sé que el tiempo es limitado, siervo de Jesucristo. El término siervo, su raíz en griego es doulos, que quiere decir literalmente esclavo. Y Pablo lo hace en el aspecto, la esclavitud en ese tiempo era permitido, la gente podía tener esclavos. Los esclavos en aquel tiempo sabemos que su vida no les pertenecía a ellos, le pertenecía a quién, a quien los había comprado, ¿no? Entonces Pablo por eso dice, yo soy siervo, porque yo fui comprado por un precio. El precio por el cual fue comprado fue la vida y la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue redimido. La redención es la liberación mediante el pago de un precio. ¿Cuántos hemos sido redimidos como cristianos? Fuimos todos redimidos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el precio que se pagó? La vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo así se consideraba, dice, mi vida no me pertenece a mí, mi vida le pertenece a Dios. Por eso él estaba dispuesto a hacer todo, desde el momento de su conversión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, el término de esclavo que utiliza el apóstol Pablo se refería a los esclavos de Roma que eran usados como remeros en los barcos romanos, ¿no? Inclusive los barcos eran impresionantes, eran muy grandes, pero se movían con los remos y en la parte baja, bueno, ya prácticamente en la superficie estaban los remeros, que eran los que con su fuerza movían el barco, ¿no? Hombres destinados a la muerte porque eran esclavos, ¿no? Y cuando había los choques de los barcos en las guerras en el mar, pues eran los primeros que morían. O sea, era la clase de esclavo más baja. Hombres que no eran considerados ni como hombres, que estaban destinados a la muerte. De esta forma, claro, hablando espiritualmente, ¿verdad? Pablo entonces eleva a esta categoría, ¿verdad? Y él se había comprometido de manera voluntaria a servir a Dios. Sabemos que apóstol
quiere decir el que es enviado, apóstolos. Entonces, Pablo se convirtió en apóstol cuando fue enviado de la iglesia de Antioquía de Siria con Bernabé en su primer viaje misionero. Más de 30 y tantos años, no tenemos la fecha exacta. Entonces, él dice, siervo de Jesucristo, soy un siervo de Jesucristo. Él dice, llamado a ser apóstol. Todos tenemos un llamado para servir a Dios. Todos, absolutamente todos. Hasta nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, todo en el tiempo. Bueno, yo conocí al Señor Jesucristo hasta los 35 años de edad, ya tengo 72 años, pero nuestros jóvenes de muy jovencitos que reciben el llamado y todo, pueden hacer cosas preciosas. Entonces, siervo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. O sea, Dios lo apartó. Cuando Dios lo llamó y cuando él aceptó ese llamado, entonces Dios lo apartó para su servicio. Y de ahí entonces Pablo se dedicó a servir a Dios. Su servicio a Dios era de tiempo completo. El servicio de nosotros, los pastores, los ministros, ¿es de qué? Es de tiempo completo. Pero no quiere decir que si Dios lo está llamando a usted a servir en la iglesia, necesariamente tiene que ser de tiempo completo, ¿verdad? Usted sigue teniendo su trabajo, sigue teniendo su escuela, sigue teniendo sus actividades, pero de todas maneras usted puede servir a Dios, tal vez no de tiempo completo, pero sí de un tiempo que es parcial, de acuerdo a sus actividades, ¿no? Salvo que Dios en algún día, en algún momento le diga a usted, deja lo secular y dedícate 100% a lo ministerial. Eso siempre tiene que venir de parte de ¿quién? De parte de Dios, ¿no? Y lo entienden, Pablo lo entendió, lo hemos entendido. Vemos entonces que la vida de Pablo fue una vida total, completa y absoluta, entregada a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, recordemos que nosotros, la iglesia, somos los encargados de llevar el mensaje de salvación. Amén. Qué bueno que tienen en los planes. Ahora, ¿eso a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde ir y predicar? ¿A quién le corresponde invitar a personas, llevar el mensaje de una persona que no es cristiana, ¿verdad? Que no tiene a Cristo en su corazón, aunque sea muy buena persona en lo moral y todo, pero no está capacitada para compartir el mensaje de salvación? No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no lo vive, porque no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, compartir el mensaje de salvación a las personas inconversas, así le llamamos a quienes no son cristianos, aunque tengan otra religión, otras creencias, ese llamado, esa invitación nos corresponde ¿a quién? A cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo hace o si no lo hace o si piensa hacerlo. En todo esto seguimos teniendo un libre albedrío. Yo conozco gente en nuestra iglesia que tiene más de 20 años y que nunca han servido, ellos han decidido no servir a Dios. Eso no compromete su salvación, ¿ok? La salvación no es por obras, la salvación es por fe. La salvación y mantenernos salvos requiere una vida ¿de qué? De santidad en lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero es muy importante también el servir a Dios. Pero usted tiene toda la libertad. Ojalá algún día toda la iglesia, imagínense, en la estadística, máximo el 20% de los miembros de una iglesia son los que sirven a Dios. Si hablamos de una iglesia de 100 personas, para hablar en números cerrados, máximo 20 personas son los que sirven a Dios en las diferentes áreas. O sea, 20 personas hacen el 80% del trabajo de la iglesia. Y el otro 80% que no sirve, apenas entre el 80%, entre ellos apenas hacen el 20% del trabajo de la iglesia. Con las finanzas es lo mismo. El 20% de los miembros de la iglesia aportan el 80% de los ingresos de la iglesia. Y entre todo el 80% aportan el 20%.
Imagínense que todos, el 100%, aportaran su diezmo. La iglesia tendría todas las facilidades y los recursos para todo lo que tienen que hacer. Imagínense, esta iglesia yo veo que crece mucho, pero sé que no es el 100% quienes se involucran en el servicio, máximo un 20%, o a lo mejor me equivoco, a lo mejor no es una regla al 100%, puede haber un poco más o menos. Pero imagínese usted cuando el 100% de los miembros de una iglesia evangelizan y se involucran en el servicio, una iglesia podría crecer 2 o 3 o 4 veces en un año como empezó, si todos nos involucráramos, ¿no? Ese sería el concepto de la iglesia ideal, como está en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. ¿Con cuántos miembros estaba la iglesia el día de Pentecostés? ¿Cuántos miembros había? 120 miembros. Los 120, el Señor les dijo, no hagan nada hasta que reciban el poder de lo alto. Había 120 miembros que estaban en una casa. Cuando ese día de Pentecostés recibieron el poder, la llenura del Espíritu Santo. Ese día predicó Pedro, el primer día que nació la iglesia. Y ese día 3,000 personas aproximadamente aceptaron al Señor. Entonces, la primera iglesia, el primer día de 120 creció a 3,120 aproximadamente. Claro, se necesitaba la entrega, se necesitaba el poder y la llenura del Espíritu Santo. Y aquí está el poder y la llenura del Espíritu Santo en la vida de ustedes, en la vida de los pastores. Tienen todos los elementos. Ojalá usted lo haga. El primer punto es creados para buenas obras. Le leo Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, creados, ictizo con K, ictizo, fabricado del original, y las buenas obras son, obras es ágatos, es beneficio, las obras es lo que hacemos. O sea, Dios dejó establecido un plan, ahora antes de que naciéramos. Estamos incluidos ahí, pero siempre en base al libre albedrío que tiene la persona. Dios estableció, dice, creados para buenas obras, quedaron preparadas para que pudiéramos andar en ellas, hacerlo, siempre y cuando nosotros aceptemos caminar en esas buenas obras que son el servicio que hace, lo que hace el cristiano para el reino de Dios, para el cuerpo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nuestra salvación ha sido por medio de la gracia. Fue la gracia de Dios, ¿no? El precio lo pagó el Señor Jesucristo, y la gracia de Dios, la gracia quiere decir, charis, algo que nos es otorgado, que no lo merecíamos, sabíamos que no lo merecíamos. Así que no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos sido antes de Cristo, para todos, absolutamente todos, por medio de la gracia, ahora nosotros somos salvos. Amén. Entonces, hay una gratitud. Yo tengo una gratitud a Dios, ¿verdad? Porque perdonó mis pecados y todo. Entonces, para mí, como gratitud también, empezamos nosotros a servir a Dios y ayudar a los demás. En nuestra vida cristiana está, bueno, nuestra relación personal con Dios, nuestra intimidad, la familia, pero nuestra vida cristiana debe resultar en obras de servicio. El propósito ya está planeado, pero nosotros tenemos que entrar y ser parte de eso. Aún en la salvación ha sido porque nosotros decidimos aceptar al Señor. No es que Dios haya decidido, tú te pierdes, tú te salvas, tú te pierdes, tú te salvas. Cuando se habla de la predestinación, Dios ya predestinó eso, dejó todo predestinado, el destino de la humanidad, pero en base a nuestro libre albedrío. Dios sería injusto si dijera, tú te pierdes y tú te salvas, ¿no? ¿Por qué? Nada más así. Si Él es bueno, si Él quiere agradar a Dios y todo, ¿no? Entonces, todo está en base a nuestro libre albedrío. A fin de cuentas, hermano, hermana, usted va a decidir para los que no están sirviendo en la iglesia, a fin de cuentas, usted va a decidir si va a servir a Dios o no va a servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo?
y usted va a seguir viniendo, usted va a seguir siendo tratado igual, tiene derecho a todo, no es saber los que sirven de este lado y los que no de este lado. No, aquí no hay acepción de personas, aquí nosotros tratamos a todos de igual manera. Estamos totalmente de acuerdo, porque hoy Dios va a llamar a muchos de ustedes para comenzar a servir, y ustedes van a tomar esa decisión. Entonces, Dios nos ha asignado para hacer cosas en su reino. Dios le dijo a Jeremías 1, 4, 5, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, la vida de cada ser humano tiene un propósito especial. Dios llamó a Jeremías para ser un profeta, pero Jeremías tuvo que aceptar ese llamado, esa invitación, y también es para nosotros. O sea, la vida de nosotros no es nada más conforme se vaya dando, tiene un propósito específico. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, no importa cuál sea nuestro don, no voy a hablar de eso, hay dones específicos que el Espíritu Santo otorga para que los cristianos puedan servir dentro de la iglesia. Los dones son capacidades que el Espíritu Santo nos da a los cristianos para que podamos servir a la iglesia. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo. Los dones, si usted tiene dones, úselos. Si no los tiene, pídale al Espíritu Santo, pida consejo, porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. El fruto del Espíritu Santo es para nuestro crecimiento personal, pero los dones para ayudar en la iglesia. ¿Sí les puedo decir algo del Congreso? Bien, el año pasado tuvimos el Congreso aquí en Veracruz, en la iglesia de los Laureles, con el pastor Juan Sánchez. Supuestamente, bueno, el Congreso de este año nos toca en la Ciudad de México, ahí en su iglesia. Siempre lo hemos hecho así, pero hemos estado orando, y hemos sentido, lo estamos platicando con nuestros pastores, todavía no se toma una decisión definitiva, pero en primera instancia, mi esposa y yo y los pastores de allá de la región centro quisiéramos que lo volviéramos a hacer aquí en Veracruz, pero ya no lo haríamos en la iglesia de los Laureles, sino que esta iglesia sería la anfitriona para nuestro congreso a fines de julio. Va a venir nuestro pastor Eleodoro, tenemos iglesias en Estados Unidos con nuestro pastor Eleodoro y todo, y van a venir pastores también. Es en lo que estamos. Ayúdenos por favor a orar. A ver si tiene aquí las condiciones o vemos cómo lo hacemos, pero es nuestro anhelo, en nuestro corazón, producto de la oración, que este año lo volvamos a hacer aquí. Así podríamos tener y trabajar con más personas. Así que ayúdenos a orar, por favor. Y si usted tenga alguna idea, compártela, pastor, yo siento esto y todo. Así, aunque los pastores, bueno, en la iglesia no hay una teocracia, no hay una democracia, hay una teocracia. A fin de cuentas, los pastores tomamos la decisión, pero en la multitud de consejeros hay sabiduría, así que sus ideas, sus opiniones, sus consejos, claro que nos ayudan mucho para poder tomar una buena decisión. Así que ya les estamos dejando tarea, pero la tienen que hacer rápido, porque se nos va hasta julio rapidísimo, ya tenemos que poder definirlo. Amén. ¿Cuánto les gustaría que fuera aquí y ustedes fueran la iglesia anfitriona? Amén, para el Congreso. Bueno, ok, gracias Dios. El objetivo principal de Pablo siempre fue agradar a Dios en todo. Léase 1 Corintios 5 del 1 al 9. No lo lea ahorita, nada más anótelo. 2 Corintios 5 del 1 al 9. Siempre fue agradar a Dios en todo lo que hacía. Pero en 2 Corintios 5:20 es un verso que implica para nosotros una responsabilidad enorme también. Así era para el apóstol Pablo. En 2 Corintios 5:20 el apóstol Pablo escribe: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿no? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No está hablando a los corintios,
¿Qué quiere decir embajador? Fíjese que embajador, su raíz en griego es presbeu, presbeu, con B grande, que quiere decir actuar como representante. Por eso ya en español, en algunas iglesias cristianas, utilizan el término presbítero o presbiterio, ¿verdad? En algunas de otras denominaciones de nuestros hermanos de iglesias cristianas, nosotros no utilizamos ese término presbítero, pero un presbítero es como un embajador, es como un representante, es como un líder dentro de la iglesia. Pero aquí Pablo se está refiriendo a todos, a todos. O sea, todos los cristianos somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, imagínese usted qué término. ¿Qué hace el embajador de México en Estados Unidos? Por eso, Estados Unidos estamos mal. ¿Qué es lo que hace nuestro embajador, el embajador de México en Estados Unidos? Él está en otro país, pero está representando los intereses de su país. O sea, nuestro embajador allá en Estados Unidos, en las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales, porque somos socios con Estados Unidos, él está representando los intereses de nuestro país. Perdón, es una función sumamente importante, porque de las decisiones que toma el embajador representan si va a haber beneficios o no para nosotros, ¿no? Obviamente, en lo espiritual, cada uno de nosotros somos representantes aquí en la tierra. ¿Cuáles son los intereses que estamos representando aquí en la tierra? Del reino de Dios. Eso es lo que somos. La iglesia es como la agencia terrenal del reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, amén. Pero la iglesia son como las oficinas del reino de Dios aquí en la tierra. Usted es representante del reino de Dios, es un embajador. Por eso Pablo dice, reconciliaos con Dios. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, cuando vamos a predicar, lo hacemos porque somos ¿qué? Embajadores. Estamos representando a Dios aquí en la tierra. Claro, Él está en nosotros a través de su Espíritu Santo, y eso representa algo increíble, increíble. O sea, que es muy fuerte el término. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos predicando, cuando estamos haciendo un trabajo, un servicio, y sobre todo en la urgencia del evangelio, Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando usted le está compartiendo el mensaje, aquí a mi hermano Raúl, por ejemplo, ¿no? Que no fuera cristiano, cuando yo le estoy compartiendo a él el mensaje de salvación, ¿qué dice Pablo? Es como si Dios mismo lo estuviera haciendo, compartirle el mensaje de salvación. Esa es una cosa, mira, nada más hasta de sentir la responsabilidad tan grande, hasta mí se me puso chinito como si Dios mismo estuviera hablando. Claro, tenemos al Espíritu Santo de Dios, Dios nos está guiando. Entonces, cuando usted comparte el mensaje de salvación del evangelio, representa una responsabilidad inmensa. ¿A cuántas personas le ha compartido usted el mensaje de salvación? ¿A cuántas personas ha usted invitado a su iglesia en algún tiempo? No nada más cuando hay eventos especiales, sino a las reuniones también, ¿verdad? ¿Sí entendemos esto? Para nosotros que servimos a Dios, por eso estamos siempre orando, pidiendo dirección a Dios para tratar de equivocarnos lo menos posible en las decisiones que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Déjeme pasar más rápido porque hay muchos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hace un embajador? Compartir el evangelio donde quiera que nos encontremos. Esa es la realidad. Y es perfectamente compatible el servicio a Dios sin descuidar familia, sin descuidar trabajo. ¿Cuál es el orden de prioridad en nuestra vida? Del cristiano primero es Dios, ¿estamos de acuerdo?
Es la primera prioridad en la vida del cristiano. Después, ¿quién es? Nuestra familia, la familia. Y después, nuestro trabajo, o sea, su trabajo secular, el que usted hace para sostener a su familia. Y después viene el ministerio, el trabajo dentro de la iglesia. Obviamente yo no podría servir si tengo totalmente descuidada a mi familia, pero en ese orden de prioridades es perfectamente compatible el poder servir a Dios sin descuidar nuestras ocupaciones. Claro, para nosotros los pastores es una profesión de tiempo completo. Mi esposa es educadora, licenciada en pedagogía, ella dejó todo para servir a Dios. Yo soy ingeniero civil, yo también dejé mi empresa cuando ya decidimos servir de tiempo completo. Pero no es así en todos los casos, amén, depende, pero si usted tiene el 10%, el 15%, el 20% de su tiempo a la semana para el servicio a Dios, ese 15 o 20% lo puede dar al 100%, con toda la fuerza, con toda la capacidad, con la llenura y el poder del Espíritu Santo, amén. Todo lo que hacemos, ser excelentes en nuestra profesión, ganar dinero, casarnos, ser un buen esposo, esposa, buen padre, todo eso es importante y es necesario y es perfectamente compatible con nuestro servicio, porque cuando yo estoy sirviendo a Dios, cuando yo estoy predicando, enseñando, dando clases, todo lo que hacemos como pastor, yo no lo hago para tratar de agradarlo a usted, para tratar de quedar bien con Él. Yo estoy a quién agradando, a quién, a Dios. Yo estoy tratando de agradar a Dios con mi servicio. Por eso tratamos de hacerlo bien cada día, porque sabemos la responsabilidad que implica. ¿Somos perfectos? No somos perfectos, pero no hemos dejado de servir a Dios un solo día. Ahora, fíjese usted, en todas estas metas en la vida, el ser humano son importantes. Pero escribí estas declaraciones en mi mente, en mi corazón, entendiendo la importancia del servicio, entendiendo, yo por ejemplo ahorita, bueno, pues ya por la edad que tenemos sabemos que, bueno, no sabemos, Dios tiene un tiempo específico para cada quien. Yo por supuesto quisiera que Dios todavía me dé más años de vida, no sé si va a ser o no, en fin, cada quien lo sabe, pero y derivado ya después de tantos años de servicio ya en nuestra vida, estas declaraciones las escribí sabiendo que estamos aquí en un tiempo temporal. No es nada el tiempo que vivimos aquí, 60, 70, 80, 90, aquí en la tierra comparado con la eternidad que está enfrente de nosotros. Entonces, yo entiendo que mi vida, o sea, que mi vida aquí, mi vida física es temporal, pero también entiendo que mi vida es algo más que lo temporal. Aunque estoy en lo temporal, yo tengo que tener una vista y una perspectiva hacia dónde, hacia la eternidad, hacia lo que va a pasar después de que yo parta de este mundo. Entonces, mi vida y mi servicio es mucho más allá de lo temporal. Está enfocado hacia dónde, hacia la eternidad. Nuestra perspectiva, la perspectiva es la forma que vemos las cosas y el mundo que nos rodea. Y tenemos una perspectiva mientras estamos aquí, pero la perspectiva del cristiano siempre tiene que ser hacia dónde, hacia lo eterno. Todo lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra va a tener una repercusión hacia la eternidad. Entonces, nuestra vida aquí es algo mucho más que lo temporal. Y además yo sé que el día que me vaya, todo lo que es aquí temporal aquí se queda. Todo lo que es material aquí se queda. Usted puede cambiar esa perspectiva, bueno, ver hacia porque estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de dos opciones para el ser humano después de que muera físicamente. ¿Es la vida eterna en la presencia de Dios o es la separación eterna de la presencia de Dios? No hay puntos intermedios como en otras religiones que dan todavía oportunidad de a quien muere se pueda salvar su alma después de que haya muerto. El día que la persona muere es juzgado por Dios. No hay otra alternativa hacia la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, también yo entiendo
que vivo este día, no el día de ayer, ya lo que hice, lo que no hice, no hice. Perdón, yo entiendo y vivo este día de mi existencia por una razón específica. Dios tiene una razón por la cual todavía me tiene con vida en esta tierra. O sea, no estoy aquí por mera coincidencia, no estoy vivo el día de hoy por mera coincidencia, sino que Dios todavía me tiene con vida por una razón específica. Quiero entenderlo y quiero ser útil en este día. Entiendo que mi vida y mi existencia no es un error. Cometí muchos errores antes de ser cristiano. Ni sabíamos yo ni siquiera creía en Dios. Pero ahora es diferente. No es un error. Dios me está concediendo vida el día de hoy por una razón específica. ¿Cuál es esa razón? Pues estamos aquí reunidos. Mañana no sé qué va a pasar. Pero el día de hoy, no es un error el que estemos aquí. No es un error el que usted esté aquí, hermano, hermana. No sé si tenemos a alguien que viene por primera vez. Si viene alguien por primera vez, a ver, levante su mano si hay alguien de primera vez en esta mañana. Sí, ok, no lo hay, pero si hubiera alguien de primera vez que vendría tal vez por la familia, por una invitación, eso no es un error. Nada se mueve en el universo si no es por medio de la voluntad de Dios. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, mi vida no es un error, tiene una razón de ser. En este mundo, todavía estoy en este mundo porque Dios tiene un propósito para mi vida. El propósito es la intención. Cuando Dios tiene un propósito, quiere decir idea o intención de hacer algo. Entonces, Dios tiene un propósito para mí. ¿Cuál es ese propósito? Que yo pueda servirle, que yo pueda agradarle, que mi vida hoy pueda ser útil para el reino de Dios, porque soy un embajador, porque soy un representante del reino de Dios aquí en la tierra. Y porque no es juego, es la salvación o la perdición en la vida eterna. Imagínese usted. Entonces, y estoy aquí para cumplir lo que Dios ha designado para mí. Lo que Dios me diga que haga es lo que tengo que hacer. Amén. O sea, esa es la realidad. Estas son declaraciones producto de todo esto, de que Dios me ha llamado para servir y quiero que mi vida sea útil para Dios, ¿no? No sé usted cuál sea la posición. Cuando Dios le llama a usted para servirle, entonces usted va a ser parte de ese plan divino. Recuerde que es una invitación. Ajá. Romanos 8:28, el apóstol Pablo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está otra vez en este verso, el llamado y el propósito. Dios nos llama porque tiene un propósito para nuestra vida, individual, familiar, como iglesia. Y el propósito, ¿cuál es el propósito de Dios para el mundo? La redención del mundo. Sabemos que la gente va a aceptar o no va a aceptar en su libre albedrío. Usted le puede estar predicando a una persona y no acepta. Bueno, tiene su derecho. Un día va a ser juzgado. Todo ser humano va a ser juzgado por Dios, creyentes y no creyentes, de cualquier religión, ateos, todos un día vamos a entregarle cuentas a Dios, queramos o no reconocerlo. ¿A ver? Ok. Entonces, si usted acepta la invitación, va a ser bendecido grandemente. Recuerde, el servir a Dios no son puntos para la salvación. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es por llevar y vivir una vida de santidad en nuestra área espiritual. Pero servir a Dios es algo hermoso. Ahora, ¿es fácil servir a Dios? Dígamelo, ¿es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque en sí la vida cristiana está envuelta en una guerra en lo espiritual. Si usted puede percibir el mundo en lo espiritual, el diablo siempre viene en contra de nosotros, ¿no? Porque el diablo quisiera que regresáramos a la condición anterior de ser cristianos. Entonces, estamos envueltos siempre en una guerra en lo espiritual.
Estamos de acuerdo, es en esa área. Y cuando usted decide servir a Dios, se mete, porque siempre hay una dualidad en el universo. El bien contra el mal y el mal contra el bien. Esa dualidad en lo espiritual se da en el mundo. ¿Cuál es esa dualidad? El reino de Dios, el reino espiritual de Dios contra el reino espiritual de las tinieblas. Y siempre estamos en un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el diablo viene y nos trae. Hay cristianos que a los pocos meses de ser cristianos hasta dicen, híjole, parece que me iba mejor antes de ser cristiano, ¿verdad? Y no le iba mejor, lo que pasa es pues, que pertenecía al reino de las tinieblas, pero ya como cristiano empiezan a sufrir las pruebas. O sea, no es fácil. A nosotros, a mi esposa y a mí, mi familia, nos ha costado mucho, pero vale la pena. Juan 16:33, en nuestro Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es la paz? La paz es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. De Gálatas. ¿Cuántos elementos del fruto del Espíritu Santo hay? Son 9. Es nuestro crecimiento espiritual. 3 en la relación con Dios, amor, gozo y paz. 3 en la relación con el prójimo, paciencia, benignidad y bondad. 3 en la relación con uno mismo, fe, mansedumbre y templanza. La paz es uno de los elementos. La paz representa el crecimiento espiritual. La paz quiere decir tener eso, tener la confianza, tener la quietud, tener la tranquilidad espiritualmente, aunque en el alma pudiéramos estar pasando algún problema, pero espiritualmente tener esa paz, esa tranquilidad, esa confianza de que Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Podemos vivir en paz y bueno, cada quien es responsable de dejar al Espíritu Santo en nuestro crecimiento espiritual. Porque en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Aflicción. Su raíz en griego es TH y luego lipsis, que quiere decir angustia, persecución, tribulación. Las aflicciones son eso, deriva de un sustantivo tlibo que quiere decir aplastar, quiere decir comprimir. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Nos está diciendo que no es fácil. O sea, estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengas paz, pero en el mundo vas a tener esa aflicción. ¿Estamos de acuerdo? Nos enfrentamos a situaciones. Usted no sabe lo que espiritualmente los pastores se enfrentan en la iglesia y sé que ustedes también comparten eso en lo espiritual. De todos los que estamos aquí reunidos hoy, ¿cuál sería la primer familia que el diablo quisiera venir y destruirlos y matarlos y todo? ¿A quién? A la familia del pastor. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿no? Siempre se viene en la familia. Cuando ataca el diablo a la familia, con el primero que se va, ¿quién es la cabeza de la familia? El esposo, el padre, y luego con los demás. O sea, esa es una realidad. No podemos evitar el conflicto en lo espiritual, porque estamos en guerra. Dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Amén. O sea, esa es la realidad. Tenemos que hacer muchas cosas, hay muchas obligaciones que tenemos que hacer diariamente como iglesia. Sabemos que las leyes en todo el mundo, que se están haciendo las leyes en todo el mundo, están yendo muchas de esas leyes en contra de los principios y valores de la vida cristiana en la palabra de Dios. Se está gestando un nuevo orden mundial en estos últimos tiempos. No sabemos qué tan últimos o no, porque nadie sabe. Va a venir un arrebatamiento y va a surgir el anticristo. El anticristo ya muy probablemente ya nació. No sabemos dónde esté, si está en Europa, en el Medio Oriente, pero el anticristo va a necesitar que todo el mundo esté globalizado en la economía, en lo político y en lo social. Y eso es lo que se está dando en el mundo. Por eso la globalización, la unión, porque desde un solo punto el anticristo va a necesitar controlar todo el mundo. Todo eso ya se está dando, ¿no? No sabemos si va a ser mañana, en un año, 5, 10 y todo, pero ya se está acercando. ¿Y sabe usted prácticamente cuál es el último obstáculo en lo espiritual
para la consumación de ese nuevo orden mundial? La iglesia cristiana. Todo lo demás ya está rendido a los pies del diablo. Todo, gobiernos, leyes, todo. Economía para lo que se usa, todo. Y ahorita casi el último obstáculo somos nosotros, la iglesia cristiana. Por eso ahora hay leyes en México que si yo le comparto a una persona que está mal en un aspecto de su vida, me puede acusar penalmente. Yo me puedo ir a la cárcel por compartirle el mensaje de salvación a una persona que tenga alguna tendencia especial en su vida. Me puedo ir de 2 a 7 años a la cárcel. Y el doble si le comparto a un menor de edad. Y las leyes van a ir más. O sea, entonces ahorita la iglesia en estos últimos tiempos tiene un papel importantísimo. Dios quisiera que todos procedieran al arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro. No va a ser así, pero sí lo que Dios quiere es que por lo menos todas las personas del mundo tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Y cada quien decidirá si lo acepta o no lo acepta. Me avisas, pastor, ¿cómo ando? Porque voy a un cuarto de la... ¿Ya me toca? Bueno, vamos a tener que dejar. Entonces, pero los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, los que estamos viviendo actualmente, los que se vivían en aquella época la persecución era muerte, ¿verdad? Usted se conoce cómo perseguían a los cristianos, a las familias, los mataban, los martirizaban, bueno, cosas terribles, ¿no? Que ahora es diferente, pero de todas maneras hay una persecución. Pero todo esto que estamos viviendo van a causar 2 efectos en nosotros. Con esto termino. Número 1, nos pueden apartar de la misión que Dios nos ha encomendado, dejarnos llevar por eso, decir, no, mejor yo ya no sirvo, yo no hago nada. Y número 2, nos compromete con más ánimo para continuar en lo mismo, en nuestro servicio a Dios. Amén. ¿Cuál es la opción que va usted a tomar? No, pues ya mejor no lo hago porque ya... Yo tengo amigos pastores que ya están orando para que ya mañana venga el Señor. Yo les digo, qué responsable eres. Si viene mañana el Señor, ¿cuánta gente se perdió? O sea, en lugar de orar para que ya venga mañana el Señor, ponte a trabajar más, ponte a compartir más el mensaje de salvación para que alguien más pudiera ser salvo, ¿no? Y la escatología, el estudio de los últimos tiempos está bueno, es parte, pero tenemos que ver que hay una urgencia del Evangelio. Ayer que mi esposa y yo compartimos a los matrimonios de la iglesia, fue un tiempo de ¿qué? De enseñanza, ¿no? De preparación para ellos en su matrimonio, de diversos aspectos. Pero antier en la noche fue un mensaje de ¿qué? De salvación. No fue tan, sí, vimos algunos aspectos de la familia del matrimonio, pero fue básicamente un mensaje de ¿qué? De salvación para todos esos matrimonios que no conocen a Cristo. Pero en todos tenemos que estar trabajando diariamente. Amén. Vamos a ponernos de pie y bueno, voy a poner aquí un puntito para en otra ocasión pronto poder seguir con este tema que es muy amplio todavía, muy amplio. Amén. Quisiera, bueno, ya sé que no hay nadie nuevo, que todos somos de casa. Quisiera que levantaran su mano si hay algún servidor, bueno, sé que hay servidores allá en la cocina, aquí arriba, pero si hay algún servidor aquí que está ahorita sentado, que está viendo, que levante su mano. Si tenemos a alguien aquí que está sirviendo en la iglesia, aquí ok, está bien. Perfecto, tenemos varios que ahorita, bueno, les toca estar ahorita sentados porque así es, gracias. Ahora, bueno, levante su mano si usted no está sirviendo, aportando algo en la iglesia de su servicio. No nada más aquí en la iglesia, cuando usted allá en su casa, su trabajo, le comparte el mensaje de salvación a alguien, está haciendo un servicio para su iglesia, aunque no esté
físicamente aquí en su iglesia. A ver, levante su mano quien no esté haciendo algún servicio a la iglesia. Hágalo con confianza. Aquí estamos en familia, estamos aquí, no es para decirle, señalarle, no es para nadie. Con sus dos manos, está bien, ok. Y muchos no levantaron la mano ni en uno ni en otro, entonces ¿qué están haciendo? Están en el... Ok, gracias. Yo quiero hacer esta invitación para que usted sirva a Dios. Es algo hermoso. Yo a mis primeros 9 meses de cristiano pues no servía a Dios, veía mucha necesidad en la iglesia, necesidad financiera y todo, y no lo hice porque no entendía yo todavía muchas cosas, tenía muchas dudas. Pero en agosto del 86 Dios me llamó para servirle y yo acepté ese llamado. Y ha sido algo precioso, hermoso, todo lo que Dios nos ha permitido hacer hasta el día de hoy. Y tomamos ese servicio siempre con amor, lo tomamos con humildad. Nosotros no estamos para servirnos de ustedes, nosotros estamos para servirlos a ustedes. Pero al servirlo yo a usted, a quien realmente estoy sirviendo es a Dios. Eso implica algo precioso. Yo quiero hacer una oración. Si usted la quiere hacer conmigo, si usted no ha apoyado en algo, en algún área, pero lo quiere hacer, acompáñeme en esta oración. Venga luego con los pastores, con sus líderes y dígales. Y bueno, pasamos obviamente por un proceso, no es nada más que nos pongan inmediatamente, un proceso de capacitación, de todo lo que se requiere, ¿no? Yo cuando empecé a servir a Dios, pues no estaba aquí, ¿no? Yo era maestro, como ingeniero, fui maestro y era socio de una empresa, y cuando empecé a servir a Dios, a lo mejor yo pensaba que me iban a poner aquí, ¿no? Tardó un tiempo para llegar al púlpito. Me pusieron ahí en la entrada, ¿no? Y me decían, sonríe para que no vas a espantar a la gente, porque era así muy serio. Pasamos todos por un proceso. Permítame orar. Voy a hacer una oración como si fuera usted mismo de los que no están sirviendo. Señor Jesús, te doy gracias porque tengo a tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias porque quiero declarar que yo soy salvo en base a mi vida personal, a mi relación contigo. Padre, es imposible que yo no me dé cuenta de la necesidad de mi iglesia. Es imposible que no me dé cuenta de la necesidad que hay allá afuera de la familia, en mi trabajo, en mi escuela, en todo lo que es el círculo de relaciones, con todas las personas que nos relacionamos por medio de nuestras actividades. Es imposible que yo no me dé cuenta que la mayoría de ellas no te conocen, Señor. Y estoy aquí en esta mañana como miembro de esta iglesia, disfrutando de la oración, disfrutando del tiempo de los cantos, disfrutando de tu palabra, Señor. Y quiero comprometerme a servirte, Señor. Tal vez no sé cómo, tal vez no sé cuándo, tal vez siento que no sé mucho, que no conozco, pero cuando decidimos y aceptamos ese llamado, esa invitación, sé que tú nos vas a llevar por ese proceso de capacitación, Señor. Pero pon en mí ese anhelo, Espíritu Santo, Señor, para que mi vida sea útil también en esta área, para que sea yo un representante, un embajador del reino de Dios aquí en la tierra, Señor, y de esta forma pueda ayudar a que más personas sean salvas. Es a través del sacrificio, Señor Jesús. Nosotros solamente llevamos ese mensaje que tú moriste en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Ahí lo llevaste. Que mi vida pueda cambiar del día de hoy con esa perspectiva de lo que nos rodea, de lo que está pasando y de lo que se viene en estos últimos tiempos. Gracias, Señor, porque estoy en una buena iglesia. No hay iglesias perfectas, pero esta es una buena iglesia
hay un espíritu de servicio en los pastores, en los servidores, hay una sana doctrina que se comparte en esta iglesia. Aquí hombres, mujeres tienen oportunidad de servir, jóvenes, adultos, hasta nuestros niños también, Señor. Y te damos gracias, Señor. Respetamos a todas las demás iglesias aquí en la ciudad de Veracruz, pero queremos trabajar para que esta iglesia siga creciendo, siga cumpliendo el plan y el propósito por el cual la estableciste. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, si usted ha sentido que puede ayudar, servir en algún área de su iglesia, de aquí de la iglesia, venga usted, hable con sus líderes, con los pastores, póngase a las órdenes, ellos los guiarán y los van a llevar en un proceso. Si usted no sabe, todos tenemos por lo menos un don del Espíritu Santo. Si usted no sabe qué dones tiene, aquí le van a ayudar. Amén. Y si usted no lo ha hecho, bueno, sigue siendo parte de la iglesia, le seguimos amando de igual forma. Cuide su salvación, su vida de santidad y todo. Somos aquí un cuerpo, somos aquí una gran familia. Pero yo estoy seguro que este año va a ser diferente. Y con este lema que tienen de que todos tenemos que evangelizar, que a lo mejor va a ser hasta como parte del lema de nuestro congreso este año. A lo mejor cuando estemos aquí en el congreso, una mañana, en lugar de tener clases, nos podemos ir a un lugar a evangelizar allá afuera. No lo sé, no estoy hablando cosas así, decir, ya se le fue la onda. No, pero vamos a hacerlo. ¿Ven? Que Dios los bendiga, los amamos mucho. En la segunda reunión, mi esposa es quien va a compartir y pronto nos estaremos viendo. ¿Amén? Que Dios los bendiga. Si le va a dar una ofrenda de palmas, désela a quien todo lo merece, a nuestro Padre Celestial. A Él es toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.